A mí me parece importante también, en este inicio de la conversación, de esta sesión de trabajo, hablar de dónde partimos, ¿no? En 2018, después de la moción de censura, y sobre todo en 2019, después de poner en marcha el Gobierno, bueno, ¿qué sector primario nos encontramos? Yo lo primero que diría es que la mejor España es la España que todos los días hacemos gracias a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, a nuestros cooperativistas, a toda esa gente de los pueblos que tienen pequeñas industrias agroalimentarias y que hace posible que todos nos alimentemos, ¿no? Yo creo que la pandemia y también la situación ahora derivada de la crisis de la guerra de Ucrania nos ha hecho redescubrir lo importante que es la alimentación en cantidad, en calidad, en el precio. Fíjate, durante la pandemia, no sé si lo recordarás, hicimos una campaña de autoorgullo que se llamaba El arte del saber hacer, porque en España sabemos hacer bien las cosas. Y yo creo que no se le ha prestado al sector agroalimentario la atención debida. Y desde el año 2018, desde el Gobierno, lo estamos haciendo. Tenemos, fíjate, 914.000 explotaciones agrícolas y ganaderas en España. Tenemos 8.700 buques pesqueros, tenemos más de 3.500 cooperativas, más de 30.000 industrias agroalimentarias, 24.000 supermercados, hipermercados, 100.000 tiendas de alimentación. Es una cadena extraordinariamente compleja. Y debo decir con satisfacción, y creo que podemos estar muy satisfechos de ello, que gracias a los que son parte de la cadena y gracias a este Gobierno ha funcionado de forma impecable. Yo creo que también es importante recordar, ante el desafío de la emergencia climática, ante el desafío que supuso los confinamientos y la pandemia, y sin duda alguna lo que está siendo, en fin, los efectos económicos y sociales de la guerra, ¿no?, en Ucrania, ¿qué es lo que estamos haciendo por el sector primario en nuestro país, ¿no? Porque hay muchas cosas que se han hecho en muy poco tiempo. Algunas de ellas se han escalado producto no solamente del compromiso del Gobierno de España, sino también de las consecuencias de la emergencia climática. Me estoy refiriendo a los seguros agrarios, luego hablaremos de ello, pero creo que merece la pena que recordemos algunas de las políticas y de las medidas que hemos hecho en favor del sector, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Sí, yo creo que lo que tú dices es fundamental y además das en el clavo de lo que creo yo. Porque te decías al principio, nosotros no solo tenemos una realidad de presente, sino una visión de futuro y un plan estratégico y una dirección de hacia dónde vamos, ¿no? Aquello que decía Séneca, ¿no? El viento sopla solo en favor del que sabe a dónde va, y nosotros sabemos dónde queremos ir. ¿Qué queremos ir? Queremos ir en conseguir continuar produciendo lo que hacemos y podemos continuar haciendo, y además hacerlo de forma sostenible, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y también teniendo la resistencia, la resiliencia de adaptarnos pues a fenómenos como los que tenemos ahora en relación con la sequía o con las altas temperaturas. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues mira, tenemos con orgullo, somos el primer país en agricultura ecológica junto a Francia, hay unas décimas arriba abajo un país u otro, más del 10% de la superficie agraria útil de España es agricultura ecológica, son más de 2,5 millones de hectáreas, hemos subido los últimos años, los últimos 5 años, desde 2 millones a 2,5 millones, es una cifra muy significativa, y la agricultura ecológica es importante porque además es una agricultura de gran valor, por tanto, para nuestros agricultores y también para nuestros ganaderos. Y después en la nueva PAC estamos dedicando mucho dinero a muchas prácticas ambientales que son necesarias para el futuro de nuestra agricultura, porque tenemos que cuidar el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, el paisaje, para continuar produciendo. Y para continuar produciendo, por ejemplo, hemos introducido prácticas como la cubierta vegetal en los cultivos permanentes, que permite pues, fijar la humedad, tener una mayor biodiversidad, incrementar los nutrientes, evitar erosión. Pongo este ejemplo. Hay una serie de cuestiones derivadas de tanto de agricultura de carbono como la agroecología que son muy interesantes. Vamos a dedicar exactamente el 23%, 1.100 millones de euros de las ayudas directas cada año
para retribuir a los agricultores y ganaderos que introduzcan estas prácticas. El 43% del presupuesto de la PAC tiene una vinculación directa o indirecta con los temas ambientales, y todo esto además forma parte, estoy viendo esta diapositiva que tenemos aquí, de la que me siento particularmente orgulloso, porque es que nuestro sector primario alimenta a más de 48.000, somos ahora 48.100 aproximadamente, ¿no?, de habitantes en España, 48,1 millones. Además, a los que vienen a España, que será, en cálculo anual, son 71 millones, sí, por una semana, 1,5 millones más, ¿no? Sí. Y después, además, vendemos al exterior lo que vendemos. Si cogemos en el último interanual, esa cifra de 68.000 son 70.000. La cifra más importante. ¿Y por qué lo hacemos? Por nuestra reputación. Y ahí viene lo que tú decías en cuanto a sostenibilidad y en cuanto a la calidad. ¿Por qué nuestros productos tienen éxito? Primero, porque son productos de calidad y son diferenciados por todo el mundo. Tenemos una reputación de productos de mucha calidad. Segundo, porque detrás hay sostenibilidad. Mira, ayer estaba en Huelva, hablando con los amigos de los frutos rojos, y les di una idea. Yo digo, mira, Doñana está en la polémica porque algunos quieren meter cizaña, ¿no?, y aprovechar estos temas para intentar provocar un debate político contra vosotros que es absolutamente inmerecido. ¿Por qué no le damos la vuelta al tema? ¿Por qué lo que es un gran activo, Doñana, no lo utilizamos como referencia del sector de los frutos rojos de Huelva? Y la mayoría de la gente con la que hablé estaba totalmente de acuerdo con este planteamiento, porque son gente respetuosa, son gente que trabaja bien y correctamente, a la cual algunos han pretendido con iniciativas no solo imposibles, sino realmente mezquinas, como la que se ha planteado en el Parlamento de Andalucía, que eran un problema. Y en el fondo se lo han creado a ellos. Afortunadamente lo hemos conseguido solventar desde el punto de vista de la reputación. Pero hay otra cuestión en esa reputación que quiero mencionar. Lo que ha pasado en Castilla y León, ¿no?, con el PP y Vox en las últimas semanas. Imagínate, el sector cárnico es uno de los sectores de exportación más importantes de España. En porcino, por ejemplo, somos el tercer productor del mundo después de China y de Estados Unidos. El sector son 10.500 millones anuales de producción. Más de 8.000 millones los exportamos. ¿Y por qué los exportamos? Porque somos un país no solo de calidad, como decía antes, sino un país seguro. Un país en el cual se sabe perfectamente que lo que se produce tiene las mejores garantías de calidad para todos los ciudadanos. Y eso es parte de esa reputación que tan importante es, y por eso tenemos esa cifra, por un trabajo bien hecho, por una competitividad. Fíjate, en la sostenibilidad de la que estamos hablando, yo lo repito siempre, no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad. Seamos claros, si un negocio no tiene rentabilidad, no funciona. Y después, en este proceso de tránsito, yo siempre me coloco, tú lo sabes, del lado de los agricultores y ganaderos, como ministro. Quizás sea por mi carácter o que sea también, porque yo creo que no se puede hacer una transición si no se hace de la mano de aquellos que son sus actores. Sin duda. Y efectivamente nuestros agricultores, nuestros ganaderos, ahora vamos a discutir en Presidencia Española la descarbonización de nuestra flota, de la mano de nuestros armadores y pescadores, es absolutamente fundamental. Y yo estoy muy confiado, presidente, porque creo que tenemos en nuestro país mucha gente que sabe perfectamente que todo lo que tenemos ahora solo lo podremos mantener en el futuro si somos capaces de avanzar en esa vía de la sostenibilidad y de la transición ecológica. Y claramente tú lo comentabas antes con la agricultura sostenible, ¿no?, la agricultura ecológica. Cada vez más somos más competitivos y somos una referencia. Yo cuando estoy en Bruselas y lo comento con algunos de los líderes también europeos, cómo somos referencia también en esa agricultura ecológica, ¿no? Pero déjame que te diga, porque efectivamente hemos hablado de la ley de cadena alimentaria, pero hay una ley también que durante esta legislatura hemos hablado y mucho, y la teníamos, digamos, un poco preparada para su reforma, que es la ley de desperdicio alimentario, ¿no? Y este es un debate también que tiene mucho que ver con la eficiencia, ¿no?, del propio sector y del propio consumo, ¿no?
¿Por dónde crees que tenemos que ir en esta reforma? Le faltaban 15 días, se quedó en el Senado, pero yo creo que tendremos oportunidad de reintroducirla en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura, espero. Esta es una ley que ha tenido, yo creo, un gran interés por parte de todos los participantes de la cadena alimentaria y de toda la opinión pública. Fíjate, según los datos de la FAO, un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo no llegan a consumirse por los seres humanos, ¿no? Por nosotros, ¿no? Y se pierden de una forma o de otra, desde la producción primaria hasta la nevera de casa cuando pasa la fecha de caducidad. Y yo, primero, esta ley intentaba provocar un debate, el proyecto de ley, y lo hemos logrado. Dentro de unos días voy a presentar el último informe de política del año alimentario, incluyendo todos los temas de desperdicio, y aunque sea ligero, ya notamos que los hogares y las familias son conscientes de ello. Pero no solo son familias y hogares, es toda la cadena alimentaria. Y yo creo que ahí el avance que propone la ley son acuerdos voluntarios con bancos de alimentos, con ONGs, una planificación sistemática del productor primario y también de la industria y de la distribución para conseguir que ningún alimento ni ninguna bebida que esté en buenas condiciones se pierda. Yo creo que ahí hay una parte económica, hay una parte social, hay una parte ambiental, evidentemente porque consumimos recursos naturales, y hay una parte ética, moral. En estos momentos hay 800, hablamos de seguridad alimentaria. No hay que perder nunca la perspectiva de lo que pasa en el mundo, ¿no? Tenemos 800 millones de personas que están pasando serias dificultades y casi 200 millones, 193 millones que están padeciendo hambre severa. Yo creo que tenemos desde un país como España, que es un país solidario, que es un país que mira también al exterior, también tenemos problemas en sectores de nuestra población y ahí los bancos de alimentos hacen un gran trabajo. Yo creo sinceramente que esta ley, que era una de mis leyes, hemos aprobado, hemos llevado 3 leyes, como tú sabes, la ley de cadena, la ley de pesca sostenible e investigación pesquera, muy importante para el sector pesquero. Y luego comentamos algo del sector pesquero, que creo que es importante. Y la ley de la PAC, pero esta ley, yo creo que habrá que llevarla adelante, pero ya te decía, lo positivo que me queda es que una parte de este debate lo hemos ganado ya. ¿Te parece que hablemos algo de los seguros agrarios? Sí, por supuesto. Porque lo hemos comentado mucho en los consejos de ministros, el presupuesto que desgraciadamente vamos aumentando año tras año como consecuencia de hacer frente a las inclemencias climáticas y sobre todo los efectos de la emergencia climática, ¿no? Estamos sufriendo una sequía desde hace ya, por desgracia, muchos meses. Algunas veces lo hemos comentado tú y yo, ¿no? Algunos ahora se acuerdan de la sequía cuando el primer Real Decreto Ley que aprobamos sobre sequía, creo recordar que fue en marzo, si no la memoria me falla, del año pasado, ¿no? Del año 2022, ¿no? Pero yo sí creo que este gráfico, Luis, es muy ilustrativo, no solamente del impacto que está teniendo la emergencia climática ya sobre la agricultura en nuestro país, sino también del compromiso del propio gobierno, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de casi un 70% de aumento, ¿no? Desde el año 2018. Bueno, yo creo que es un instrumento en España, quizá no sepa poca gente, ¿no? Pero el seguro agrario español, dentro de la Unión Europea, somos un caso único, ¿no? Hay 2 países que tienen un poquito, una cosa pequeñita, Austria e Italia, pero el gran seguro como el que tenemos en España no existe en el resto de la Unión Europea. Y es un magnífico instrumento en circunstancias de cambio climático, ¿verdad? Pues para responder a esa situación. Te doy un dato, me lo daban el otro día, a final del mes de mayo teníamos ya peritados este año 540 millones de daños que van a ser indemnizados. El año pasado, al final del año, tuvimos 807 millones como consecuencia de estos fenómenos. Y por eso es tan importante lo que hemos hecho del Gobierno. Fíjate, en el año 2011 se quedó el seguro agrario en niveles de 274 millones de euros. Bajó con el Partido Popular a cifras inferiores a 200 millones
lo hemos subido, como tú decías, en prácticamente un 70% hasta 357 millones. Bueno, ha sido el Ministerio de Agricultura con la ayuda del Ministerio de Hacienda. No cabe hay que duda, decirlo. no cabe Sin duda. Hacienda no hay vida. Sin Hacienda no hay vida y evidentemente tengo que agradecérselo a la ministra de Hacienda porque si no, esto no sería posible y a ti, presidente. Y es muy importante, fíjate, porque de esa forma estamos dándole una garantía a los agricultores y ganaderos. Tenemos, por un lado, tenemos la PAC, que es un apoyo sistemático a la renta. Tenemos los seguros agrarios frente a las inclemencias. Por cierto, el tema está tan serio que en la próxima legislatura tendremos también que hacer una reflexión cómo hacerlo. Ya lo estamos haciendo, más sólido frente a esas necesidades de futuro. Tenemos el plan de recuperación y tenemos... No hay que olvidarlo. Este es el gobierno, con orgullo, que en los últimos 2 años ha introducido en el sector primario el mayor apoyo público que jamás ha tenido. Casi 4.000 millones de euros para seguros, pero también para ayudas directas y para otros elementos. Y si me permites, no es... Bueno, es un comentario más que una broma, ¿no? Lo que me comentan los agricultores, ¿no? Que me dicen, y la disposición adicional que no aparece. Yo me quedé muy parado. ¿Qué es la disposición adicional que no aparece? Es la disposición de que cuando aprobamos un decreto ley de sequía, además de dar ayudas, llueve. Y eso yo creo que es una cosa muy importante para todos. La gente se pone contenta y con razón. Desgraciadamente tiene que llover mucho más, Luis. Tiene que llover muchísimo más. Pero sí que es cierto que lo que has logrado en la PAC, ¿no? Recuerdo la negociación en Bruselas al principio de la legislatura, el mantener los recursos económicos que hemos logrado de la PAC, ¿no? para el siguiente periodo. Y luego el reparto que se ha hecho, ¿no? Que siempre es difícil, siempre es complejo, porque son muchos intereses de todos y cada uno de los territorios. Hacerlo con consenso y de la mano de las instituciones y los sectores afectados, a mí me parece también que es muy importante, ¿no? Hacías referencia a la PAC, hacías referencia a estas ayudas que efectivamente hemos tenido que trasladar. Aquí estamos, por ejemplo, viendo algunos de las imágenes, imagino que de la isla de La Palma, con el volcán, cómo ha afectado. Pero creo que es importante también subrayar que en los fondos estos europeos, que son los fondos Next, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hemos incorporado un proyecto estratégico vinculado con el sector agroalimentario, ¿no? A lo mejor en esto podrías compartir dónde están primero las necesidades y cuál es la visión que tienes, ¿no? del sector y cómo estamos utilizando este proyecto estratégico para ello, ¿no? Sí, efectivamente. Antes he hablado de los instrumentos de apoyo que estamos utilizando y que quiero decir, si me permites, que España logró en julio del 2020 un gran éxito en el Consejo Europeo de Bruselas y tú, como presidente del Gobierno, conseguiste 2 cosas que eran imposibles, ¿no? Prácticamente. Una, que con una bajada del 15% del presupuesto comunitario por el Brexit, la PAC, antes hablabas de ella y los debates europeos, tuviera para España 47.724 millones. Y la segunda, evidentemente, y como consecuencia de la pandemia, también el plan de recuperación, esos 140.000 millones, de los cuales tenemos 2.800 que directamente, hay otros que indirectamente, están vinculados. ¿Qué pretendemos con ese dinero? Ir un poco más allá, desde el punto de vista estratégico. Por ejemplo, en relación con las transformaciones en materia de sostenibilidad y digitalización en nuestra industria agroalimentaria. Este es el PERTE agroalimentario. Otra gran partida, de la cual me siento muy orgulloso, el tema de la renovación, la modernización de nuestro regadío. Es la mayor partida que tenemos, prácticamente la mitad de los fondos, 1.400 millones. Porque es muy importante que utilicemos bien el agua, que utilicemos cada gota, que la exprimamos. Y para eso hace falta una inversión. Tenemos en España 3.800.000 hectáreas, el 23% de nuestra superficie agraria útil. Pero ese 23% produce 2/3 de todo lo que produce el sector agroalimentario. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Y además soy optimista. Si son capaces en Israel, por ejemplo, de hacer lo que hacen en su agricultura, ¿cómo no vamos a ser capaces en España?
Y ahí dedicamos 1.400 millones. Y después hay una serie de cosas muy importantes. Lo que estamos diciendo es gestionar mejor el agua, ¿no? Que no se, sin duda, no gestionar el agua y utilizar las tecnologías del agua, donde somos, junto a Israel, el país que las tiene más avanzadas del mundo, ¿verdad? Pues para ello. Pero después hay pequeñas cosas, pero muy importantes. Agricultura de precisión, los temas relativos pues, a la puesta de nivel, antes hablábamos de seguridad, de los laboratorios, nunca se habla de ellos, afortunadamente, pero tenemos laboratorios agroalimentarios, laboratorios de sanidad animal, de sanidad vegetal, y todo eso tiene que funcionar porque son servicios públicos esenciales para toda la comunidad. Y me permitirás, no quiero olvidarme del sector pesquero, sí, que es fundamental, y lo quiero situar aquí porque también tenemos acciones en el marco del plan de recuperación para el sector pesquero. Un sector que es fundamental. Somos el primer sector pesquero, o sea, la primera flota de la Unión Europea. Y como todos los sectores, también está viviendo un cambio, ¿no? Dentro de unos días tenemos en Vigo un consejo informal, ¿no? Y le decía otro día al comisario, vamos a discutir de la descarbonización, pero también vamos a discutir de los buques pesqueros del siglo XXI. No se puede hacer la pesca del siglo XXI con los buques del siglo XX. Desde el punto de vista de la selectividad de las capturas biológicas, hace falta mantener los stocks, pero hace falta dos cosas muy importantes. Una, la seguridad del trabajo. Tenemos, por desgracia, demasiados accidentes en el mundo de la pesca, algunos de ellos, tristemente, accidentes mortales. Y esto tenemos que evitarlo y conseguir barcos más seguros. Y una cosa también fundamental, el relevo generacional. Si uno ve un pequeño buque pesquero, pues por ejemplo, pues no sé, de los que van a Gran Sol, ¿no? Y piensa cómo hay 14 personas trabajando en este buque pesquero, que es el que nos trae esas merluzas que tanto nos gustan, de altísima calidad de ese caladero. Pues lo hacen primero con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio, con un gran riesgo, pero también en unas condiciones que tenemos que cambiar. Estamos en el siglo XXI y este gobierno, del cual orgullosamente formó parte, pues hemos hecho de la dignidad del trabajo un elemento fundamental, de la dignidad del trabajo en todos los sectores y también en el sector primario, en la agricultura, en la ganadería y en la pesca. Y por eso son necesarios barcos más seguros y para todo eso nos sirve el plan de recuperación.